Buenos días a todos y a todas. Acción Ciudadana agradece su preferencia para esta convocatoria en la cual se presentará el informe de monitoreo a la probidad de la función pública para el periodo junio-diciembre de 2021. Comentarles que este informe que se presentará ahora es la continuidad de la Contraloría que realiza Acción Ciudadana del cumplimiento por parte de los funcionarios y exfuncionarios públicos de presentar sus declaraciones a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. En la mesa está Eduardo Escobar, es el director ejecutivo de Acción Ciudadana, y René Valiente, que es el coordinador del Observatorio para el Fortalecimiento Institucional de Acción Ciudadana. Yo debo agradecerles que nos están dando cobertura a la presentación de este informe. En unos minutos se les estará compartiendo el informe completo, así como la presentación. Muchas gracias. Dejo con ustedes el licenciado Escobar. Bueno, gracias por acudir a nuestra convocatoria, se les agradece. Antes de comenzar, creo que es importante recalcar lo que ya nos comentaba nuestra comunicadora institucional. Este es un seguimiento al monitoreo que Acción Ciudadana viene realizando respecto del cumplimiento de la obligación en materia de declaraciones de patrimonio, teniendo en cuenta que esta es una herramienta fundamental en un Estado democrático de derecho para prevenir la corrupción. En esa medida nosotros hemos hecho esta investigación, como les decía, dándole seguimiento a el monitoreo que se ha dado desde 2019, porque nosotros ya llevamos 3 años dándole este seguimiento. Creemos que es importante señalar que este informe de ninguna manera busca un tema de morbo, sino que es un informe que nos muestra un panorama y que de hecho, ya ustedes lo van a ver, nos preocupa respecto del cumplimiento de esta obligación. Es decir, tenemos miles de funcionarios y empleados públicos que no han presentado su declaración patrimonial. Y esto, sin duda, despierta alertas. ¿En qué sentido? Uno, el mecanismo de las declaraciones de patrimonio es una medida de prevención y de combate a la corrupción. Y si en este caso esta declaración no se presenta, entonces el Estado tiene menos herramientas para detectar corrupción y poder perseguirla y poder sancionarla. Entonces esa es una de las implicaciones que tiene el que estos funcionarios no hayan presentado la declaración de patrimonio. Hay menos herramientas para investigar y para sancionar la corrupción. El otro tema es que se da un incumplimiento de la ley de enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos al no presentar esta declaración, porque hay que decirlo, esta es una obligación legal, no es una obligación discrecional de los funcionarios, sino que por el contrario, es una obligación legal que se está incumpliendo. Eso, digamos, con el contexto del informe que se está presentando. El otro punto que creemos importante señalar y recalcar es que este monitoreo no se está haciendo hasta el día de hoy, sino que se ha venido haciendo desde 2019. De hecho, en octubre de 2019 se hizo el primer monitoreo. En este caso, nosotros en el informe, como ustedes ya lo van a ver a partir de la exposición del licenciado Valiente, se da una sistematización de los datos de los incumplimientos. Y por eso lo que decimos, no es un tema de despertar morbo al informe, sino que mostrar esa situación de incumplimiento de funcionarios. También se analiza en el informe la presentación de las declaraciones patrimoniales, porque también tenemos un dato de cuántos han presentado, cuántos han sido presentaciones extemporáneas, y también se muestra el tema de las sanciones y procedimientos sancionatorios que se han dado por el incumplimiento de esta obligación legal. El otro punto que queremos también señalar es aspectos metodológicos. En primer lugar, el objeto de estudio es el estado de presentación de las declaraciones patrimoniales. Ese es el objeto de estudio. Luego, también analizamos la cantidad de declaraciones que están pendientes de ser presentadas. Y
aquellos procesos sancionatorios que se tengan abiertos en este momento sobre incumplimiento de esta obligación. Los datos, y esto es otro punto que hay que recalcar y que pedimos tengan en consideración, los datos están actualizados hasta el 7 de diciembre de 2021. Hasta esa fecha se tienen los datos. Decimos esto porque es probable que hayan variaciones a esta fecha en la presentación de las declaraciones. Algún funcionario que aquí se señale probablemente ya está solvente, pero ustedes entenderán que por ser una cantidad importante de información, esto lleva meses de procesamiento y por lo tanto no podemos tener el dato actualizado con diferencia de días o de horas incluso, sino que lo tenemos con diferencia de meses, ¿sí? Porque incluso la Corte Suprema para entregar esta información se tarda un poco de tiempo e incluso pide plazo de prórroga para presentar la información. Entonces, reiteramos, 7 de diciembre de 2021 es la actualizada. Como digo, pueda que haya variaciones. Si ustedes consultan a algunos de los funcionarios que se van a señalar acá que no han cumplido con la obligación, probablemente esta fecha ya la hayan presentado. Pero pese a eso, creemos que es importante mostrar el fenómeno de los incumplimientos en las declaraciones de patrimonio. ¿Qué instituciones y qué periodos analizamos? Analizamos al órgano ejecutivo y a las autónomas. ¿Y qué quinquenios? Vamos del quinquenio 2014-2019 y el actual quinquenio 2019-2024. O sea, no es solo un análisis del actual gobierno, sino que es del gobierno anterior. En cuanto a las legislaturas, analizamos desde la legislatura 2015-2018, la 2018-2021 y la actual legislatura, que obviamente en la actual solo va un tema de declaraciones de inicio que no se hubiesen presentado. Dicho eso, dejo al licenciado René Valiente para que pueda compartir los datos del informe. Ahí lo va a hacer. Si quiere pasar por acá para no estar moviendo todo el micrófono. Bueno, como ustedes, Wendy, ahorita, pantalla, gracias Wendy, está en vivo, ¿verdad? Muy bien. Aclarado lo anterior, quizás solo retomar dos puntos. Uno, los hallazgos que aquí se presentan son el resultado del procesamiento que Acción Ciudadana ha realizado a la base de datos, la información que ha sido proporcionada por la Corte Suprema de Justicia. Y están actualizados, como ya lo mencionó Eduardo, hasta el 7 de diciembre de 2021. Así que los resultados que se presentan esta mañana son prácticamente una fotografía del estado de la presentación de declaraciones de estado de patrimonio de acuerdo a la sección de probidad hasta el 7 de diciembre de 2021. Iniciamos con los resultados observados en los funcionarios del órgano ejecutivo y las instituciones autónomas del quinquenio 2014-2019. La administración pasada, al 7 de diciembre de 2021, presentaba una mora de 3.878 declaraciones de probidad pendientes de entregar. Aquí estamos hablando de forma conjunta. Dependencias del órgano ejecutivo y de instituciones autónomas, declaraciones de toma de posesión y de cese. Las que corresponden al órgano ejecutivo, solo la Presidencia de la República, sus secretarías, ministerios y dependencias directas son 1.151, que se dividen entre 454 de cese de funciones y 697 de inicio de toma de cargo. Sobre estas de inicio de funciones hay que mencionar que el 56% de las declaraciones pendientes de presentar se agrupan en tres instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación y Ministerio de Educación, donde el Ministerio de Salud es el que tiene los funcionarios, servidores públicos del Ministerio de Salud son los que presentan el mayor nivel de incumplimiento en la presentación de declaraciones de patrimonio en este segmento.
Los tipos de funcionarios que hemos identificado con mayores incumplimientos son principalmente funcionarios que tienen roles de dirección dentro de las instituciones, aunque también hay un número importante de personal técnico con acceso a fondos públicos que tampoco ha presentado la declaración de patrimonio. Luego tenemos las declaraciones de cese de funciones de los servidores públicos del órgano ejecutivo del quinquenio 2014-2019, donde identificamos que un 57%, equivalente a 261 declaraciones pendientes de entregar, corresponden a 3 instituciones también: el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de la Defensa Nacional y al Ministerio de Salud. Aquí ocurre una particularidad respecto de los hallazgos encontrados en el último estudio, ya que hubo un incremento bastante significativo en las declaraciones pendientes de entregar de cese de funciones de personal con cargo diplomático o consular. Hasta el último estudio, pues la mayor cantidad de declaraciones pendientes era de técnicos con acceso o manejo a fondos públicos, y en esta ocasión el tipo de servidor público que más incumplimientos presenta sobre este tema son los diplomáticos o consulares. Luego, respecto de las instituciones autónomas, tenemos un total de 2.784 declaraciones pendientes de presentar, en las que se distribuyen 1.420 de inicio de funciones, 1.428 de inicio de funciones y 1.356 de cese. Sobre las declaraciones de inicio de funciones de autónomas de este quinquenio, un 37%, equivalente a 530 declaraciones pendientes de presentar, se agrupa en 3 instituciones, principalmente en la Policía Nacional Civil, el Consejo Superior de Salud Pública y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, aunque también el Banco de Fomento Agropecuario presenta un número elevado de declaraciones pendientes de presentar. En total son 58 instituciones autónomas en las que hemos encontrado algunos incumplimientos en la presentación de declaraciones de inicio de funciones de servidores públicos de la administración pasada, y la mayor parte de estos incumplimientos se dan en el rango de técnico con acceso a fondos públicos. Respecto de las declaraciones de cese de funciones, tenemos que un 36% de las declaraciones pendientes de presentar se agrupan en 2 instituciones: el Banco de Fomento Agropecuario y la Policía Nacional Civil. Entre estas, la mayoría de esas declaraciones pendientes de presentar corresponden a personal técnico que tiene acceso al manejo de fondos públicos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de los incumplimientos encontrados en la administración actual, es decir, el órgano ejecutivo y las autónomas del quinquenio 2019 a 2024. Aclarar nada más que es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia nos otorga información relativa a las instituciones autónomas del quinquenio pasado, por eso se presentaban de forma separada. En el quinquenio actual, como ya le hemos venido dando seguimiento, se presentan de forma conjunta tanto las dependencias del órgano ejecutivo como las instituciones autónomas. El comportamiento general de la presentación de declaraciones de patrimonio las tenemos ahorita en pantalla. Básicamente, solo el 30% de los servidores públicos presentó en tiempo su declaración de patrimonio. Hay un 31% que la presentó de forma extemporánea y cerca de un 40% que todavía estaba pendiente de presentar su declaración al 7 de diciembre de 2021. Entre estos incumplimientos son 724 de cese de funciones y 1.632 cargos que todavía a esa fecha no habían presentado su declaración de toma de cargo. En total son 2.356 declaraciones pendientes de presentar en este segmento. Sobre la distribución de esas declaraciones respecto de las de toma, inicio de funciones, tenemos que 767 declaraciones, es decir, el 33%, se agrupa en 5 instituciones: la PNC, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
reúnen esas instituciones por sí solas el 37% de los incumplimientos, y vemos que la mayor parte de estos corresponde a personal técnico que tiene acceso a manejo de fondos públicos. Respecto de las declaraciones de cese de funciones, el 42% de las declaraciones, equivalente a 304 declaraciones, se agrupa en esas tres instituciones: la PNC, ANDA y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde la mayor parte de los incumplimientos advertidos corresponde a personal técnico también con acceso a fondos públicos. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca del comportamiento de la presentación de declaraciones de probidad en el ámbito de los diputados y las diputadas. Iniciamos con los correspondientes al periodo, a la legislatura 2015-2018, donde hemos identificado un total de 45 declaraciones pendientes de presentar. Solo 2 de ellas corresponden a inicio de funciones y son particularmente de 2 diputados suplentes, mientras que en las de cese tenemos las 43 restantes, que son de diputados suplentes 41 y 2 de diputados propietarios. Los diputados de esta legislatura en los que hemos identificado los incumplimientos son los que se presentan en pantalla. Estos listados también los tienen disponibles en el informe que se les ha hecho llegar por vía electrónica. Respecto de la reacción que ha tenido la Corte Suprema de Justicia frente a estos incumplimientos, podemos destacar respecto de esa legislatura que, aunque se encontraron 48 irregularidades que tienen que ver con la presentación extemporánea de las declaraciones de probidad, únicamente 10 de estas fueron traducidas en el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, y de todas estas solo se impuso una multa, que es la que corresponde a ese diputado suplente que se encuentra en pantalla, a quien se le impuso una multa de $200. Luego, la legislatura 2018-2021, debe destacarse que habían al 7 de diciembre de 2021 60 declaraciones pendientes de ser presentadas. De estas, 6 de diputados suplentes, que corresponden a declaraciones de inicio de funciones, y las 54 restantes se dividen entre 36 de diputados suplentes y 18 de diputados propietarios, todas estas de cese de funciones. Los diputados que tienen pendiente, los 6 diputados que tenían pendiente a la fecha en que recibimos la información de la Corte Suprema de Justicia correspondiente a la declaración de toma de cargos, son los que están en pantalla, y los que corresponden al cese de funciones están en este listado que se presenta a continuación. Es un listado bastante largo, están en orden. Ahí lo tienen en pantalla. Es de audio también necesitamos. Claro. Tenemos al diputado Carlos Alberto Ramírez Valiente, Henry René Rodríguez Riviera, Juan Mauricio Estrada Linares, Ramiro García Torres, Claudia Beatriz Vázquez y María Odilia Ayala Alemán. Todos son diputados y diputadas suplentes que tenían pendiente, pues, al momento que hicimos la consulta, la de presentar la declaración de inicio de funciones. La de cese, pues, está en pantalla, es un listado considerablemente largo que se encuentra disponible en el informe que se les ha hecho llegar. Luego tenemos la actual legislatura, el periodo 2021-2024. En pantalla tenemos el comportamiento general que ha tenido en la presentación de sus declaraciones respecto de los diputados y diputadas propietarias. Un 77%, es decir, 65 presentaron en tiempo su declaración de inicio de funciones. Un 10%, 8 diputados la presentaron de forma extemporánea, y a la fecha que hicimos la consulta a la Corte Suprema de Justicia, pues había 11 diputados que no habían presentado todavía su declaración de inicio de funciones, es decir, un 13%. Respecto de los diputados suplentes, el 60% la presentó en tiempo, el 71% la presentó en tiempo, son 60 diputados, el 10% la presentó de forma extemporánea, 8 diputados, y hay un 19% que a la fecha que hicimos la consulta estaba pendiente de presentar su declaración de toma de funciones, que son 16.
Cabe mencionar que esta legislatura pues, todavía no ha llegado a la finalización de sus funciones, por lo tanto únicamente hemos observado las declaraciones de toma de cargo. Respecto de los diputados que tienen pendientes de presentar sus declaraciones al 7 de diciembre de 2021, observamos que 5 de estos corresponden al partido Nuevas Ideas, 4 al partido Arena y 2 al partido Gana. El resto de fracciones legislativas ya habían presentado en su totalidad las declaraciones de toma de cargo de diputados propietarios. Respecto de los diputados suplentes, 6 correspondían al partido Nuevas Ideas, 3 al partido Arena, 5 a Gana y 2 al PCN. PDC y Vamos uno cada uno eran los incumplimientos que advertimos sobre las diputaciones suplentes. Las declaraciones que están pendientes de presentar son las que se muestran ahí en pantalla sobre diputados propietarios y diputaciones suplentes. Son los cargos que acabo de mencionar, se presentan ahí. Tenemos las diputaciones propietarias: Ricardo Ernesto Godoy Peñate, Rosa María Romero, Romeo Alexander Auerbach Flores, Jorge Luis Rosales Ríos, Edgar Antonio Fuentes Guardado, Francisco Alexander Guardado, Gerardo Balmore Aguilar Soriano, Iris Ivonne Hernández González, Luis Armando Figueroa Rodríguez y Ricardo Humberto Rivas Villanueva. Como lo menciono, es probable que a la fecha exista alguna variación, porque el corte que nosotros hemos realizado es al 7 de diciembre de 2021, según los datos que fueron proporcionados por la Corte Suprema de Justicia. Ahora vamos a proceder a hablar brevemente acerca de la operatividad de la sección de probidad, iniciando con el tema de los procedimientos administrativos sancionadores. En ese aspecto debe resaltarse que, según la información que fue proporcionada, la última multa impuesta por la Corte Suprema de Justicia por incumplimiento de obligaciones de probidad es de 2018. No tenemos datos que entre 2019 y 2021 hayan sido impuestas multas por incumplimiento en este tipo de obligaciones, y aún en esos casos en los que existía se había impuesto alguna multa, los montos de esas multas consideramos no son lo suficientemente altos como para servir de disuasivo, particularmente si lo consideramos en comparación con el salario que reciben funcionarios de alto nivel. En promedio, entre 2014 y 2018, la Corte Suprema de Justicia impuso anualmente un monto total de $12.265.60 en multas globales, y el promedio de cada multa fue de $213.68. Otro elemento que llama la atención es la distribución de los procedimientos administrativos sancionadores, ya que la mayor parte de estos se concentra en funcionarios miembros de consejos municipales, siendo que se ha advertido una gran cantidad de incumplimientos, por ejemplo, en el órgano ejecutivo y en las autónomas, que muestran una base por mucho superior a la de individuos obligados a nivel municipal. Llama la atención que 182 procesos correspondieran a consejos municipales y únicamente 39 al órgano ejecutivo y las autónomas. Continuando con el tema de operatividad de la sección de probidad, hay que tomar en cuenta que la carga laboral de esta importante institución pública puede repercutir en la capacidad que tiene para cumplir sus obligaciones. En ese sentido, hicimos una comparación entre la capacidad operativa de la institución y su carga laboral a través del tiempo. Vemos que, en promedio, el personal de la sección de probidad que se dedica a la revisión de las declaraciones presentadas por servidores públicos tiene que tramitar, verificar, realizar actos de investigación sobre 445 declaraciones al año cada uno. Cada empleado tiene que ver un promedio de 445 declaraciones, con años que presentan picos importantes, como por ejemplo el 2015, que fueron 988 por empleado, en 2018, que fueron 492 por empleado. La configuración actual de la sección de probidad tiene un total de 22 servidores públicos que se dedican a la revisión de las
declaraciones de probidad y en su mayoría son contadores y administradores de empresas, aunque también hay 5 abogados y algunos estudiantes. Hay que mencionar también que a través del tiempo la sección de probidad ha ido incrementando su personal general y a la vez también ha incrementado la proporción que de este número de personal se dedica a la revisión de las declaraciones de probidad. Sin embargo, vemos todavía niveles elevados de carga laboral por cada uno. Y esto repercute en el tiempo que lleva a la sección de probidad iniciar los expedientes por indicios de enriquecimiento ilícito. De los casos que nos reportó al 7 de diciembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia, el 62% de los expedientes abiertos en la sección de probidad, es decir, 318 expedientes, ya habían cumplido el plazo constitucional de prescripción de 10 años para la acción civil. Es decir, aunque en esos expedientes se pudiera identificar algún indicio de enriquecimiento ilícito de esos funcionarios, pues ya ha pasado el tiempo que la Constitución da para que se pueda ejercer la acción civil por ese presunto enriquecimiento. Solo en el 38% se encontraban esos expedientes que están activos aún todos, solo el 38% se encontraba dentro de ese plazo constitucional. Y eso nos lleva pues a analizar cuánto le lleva a la sección de probidad iniciar estos expedientes de investigación por hallazgos relativos a indicios de enriquecimiento ilícito. El grueso de los expedientes se tarda entre 5 y 9 años, contados a partir del cese del cargo del servidor público que ha declarado su patrimonio. En segundo lugar, pues se tarda entre 1 y 4 años. Aquí tenemos la mayor parte de los casos. Son 199 casos que se han tardado entre 1 y 4 años en iniciar ese expediente y 244 que se han tardado entre 5 y 9 años. Sin embargo, hay que resaltar que en algunos casos se ha tardado más, es decir, se han iniciado los expedientes aún cuando ya había vencido el plazo constitucional para el inicio de la acción civil por enriquecimiento ilícito, y en 4 casos pues la sección de probidad se tardó 20 años o más en iniciar estas investigaciones. También en este ejercicio por primera vez hicimos una comparación entre el cumplimiento de obligaciones de probidad y el financiamiento de las campañas y la participación de estos funcionarios en las elecciones legislativas correspondientes. Aquí hemos observado que en esta gráfica se presentan únicamente aquellos candidatos que se inscribieron para participar en esas elecciones, en las de 2018 y las de 2021, y no habían cumplido su obligación de declarar el estado de su patrimonio al cese del ejercicio anterior. En la primera lámina vemos diputados que ejercieron en la legislatura 2015-2018, participaron en las elecciones de 2018, pero no habían declarado el estado de su patrimonio del cese de la legislatura anterior. Son un total de 13. Incluso 7 de esos 13 fueron sancionados por la Corte Suprema de Justicia por no presentar sus declaraciones, y uno de ellos incluso pautó publicidad en distintos medios. Luego tenemos para las elecciones 2021 de la Asamblea Legislativa un total de 26 candidatos participaron sin haber presentado su declaración de cese de funciones de la legislatura anterior, y 9 de ellos pautaron publicidad en distintos medios. En cuanto al Parlacen, 3 candidatos se inscribieron para las elecciones 2021 sin haber rendido su declaración de cese de funciones, y 2 de ellos pautaron publicidad. Respecto de los servidores públicos del órgano ejecutivo que participaron en las elecciones legislativas de 2021, tenemos que 17 de ellos participaron sin haber declarado el estado de su patrimonio en la sección de probidad por el cese de los cargos que ostentaban antes, y 3 de ellos pautaron publicidad por distintos medios. Los tipos de cargos en los que se desempeñaban estos funcionarios son principalmente directores o miembros de juntas directivas de instituciones autónomas, una coordinación, una jefatura y un único candidato que ostentaba un cargo de tipo técnico. También hicimos una breve comparación con otras instituciones de control sobre obligaciones de probidad en la región,
Para tal efecto, dirigimos solicitudes de información a instituciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Chile, y los resultados que obtuvimos es que en la región, con las instituciones que fueron consultadas, El Salvador ostenta el segundo lugar en cuanto a la cantidad máxima de declaraciones pendientes de presentar, superados únicamente por Guatemala. Tenemos todavía en este periodo que se consulta, se aclara que es entre 2018 y 2021, teníamos pendientes 2.436 declaraciones. Pese a tener ese elevado nivel de declaraciones pendientes de presentar, en El Salvador hemos advertido que esto se traduce muy poco a procedimientos administrativos sancionadores. Únicamente el 6% de esos incumplimientos observados termina en un procedimiento administrativo sancionador, y en ese periodo observado, pues ninguno de estos procedimientos derivó en la imposición efectiva de una multa, ya sea porque a diciembre de 2021 el expediente todavía estaba abierto en trámite o porque se impuso una resolución absolutoria. Finalmente, también hacemos una verificación de los movimientos que puedan existir, los cambios que puedan existir en los criterios que puedan afectar el tema de la revisión de las declaraciones de probidad, entre otros que se detallan en el informe. Queremos resaltar este que se encuentra en el acta número 14 de la sesión de Corte Plena de fecha 14 de enero de 2021, es decir, poco tiempo antes de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en febrero de 2021, donde el criterio adoptado por el Pleno de la Corte deja muchas dudas respecto de cómo se seleccionan los casos para que sean conocidos por sospechas que existan de enriquecimiento ilícito de los funcionarios advertidas a través de las declaraciones de probidad, puesto que a petición de la Comisión de Ética y Probidad, el Pleno de la Corte aceptó no conocer ningún caso de posible enriquecimiento ilícito de funcionarios que llevaran candidaturas para las elecciones 2021. No conocemos el trasfondo de esta decisión, sin embargo, llama la atención que estando tan cerca del proceso eleccionario se haya decidido no conocer ese tipo de casos, salvo, hay que decirlo también, que en esa misma resolución se dijo que la única excepción en la que se podrían conocer esos casos sería que estuvieran prontos a caducar, es decir, que estuvieran llegando a esos 10 años. Gracias, licenciado Valiente, por la exposición de los datos. Ahora solo nos quedan dos puntos: las conclusiones y la valoración que hace Acción Ciudadana sobre el riesgo de corrupción que presenta el tema de declaraciones de probidad. Con el tema de las conclusiones, en primer lugar, observamos un incremento en los incumplimientos. Y eso, como les decíamos al inicio, nos preocupa. En lugar de los funcionarios o empleados obligados por la ley de enriquecimiento ilícito de cumplir esta obligación, al contrario, lo que vemos es que hay un incremento en los incumplimientos, y eso preocupa, y hacemos el llamado a la sección de probidad a que tome cartas en el asunto, que inicie los procesos sancionatorios correspondientes a aquellos funcionarios de legislaturas anteriores o de la actual o de los órganos ejecutivos autónomas presentes o pasadas que no han cumplido con esta obligación. Entonces ese es un primer punto que queremos destacar: incrementan los incumplimientos. Lo segundo es que en los incumplimientos destaca el órgano ejecutivo, que es el órgano que tiene, pues obviamente tiene más empleados obligados por ley, son los que tienen más incumplimientos. El otro aspecto que queremos señalar es que no hay una correlación entre el número de incumplimientos, los procesos sancionatorios y las sanciones. Es decir, hay miles de incumplimientos, hay cientos de procedimientos y hay poca sanción. O sea, no guarda esa relación. Es decir, la sección de probidad, ya sea por falta de capacidad o por un tema de decisión política, no procede a sancionar a todos los funcionarios que incumplen con la ley, a pesar de que estamos hablando de una multa mínima, pero no procede con eso.
El otro aspecto que nosotros queremos destacar a partir de lo que encontramos en la investigación es que es necesario establecer las reformas pertinentes para impedir que funcionarios que no cumplan con esta obligación se postulen a cargos públicos, tanto de elección directa como indirecta. O sea, no es posible que un funcionario no declare su patrimonio y compita en una elección de nuevo para ocupar ese cargo, cuando no ha cumplido con su obligación. Entonces, esto implica que habría que reformar tanto la ley de partidos como el código electoral a efecto de prohibir que estos funcionarios o empleados se postulen si no han cumplido con su obligación en debida forma. Ese es uno de los aspectos que también queremos destacar. Lo otro, sin duda, se hace evidente a partir de la evidencia de la carga laboral, es que hay que fortalecer la sección de probidad. Es imposible que un empleado de la sección de probidad pueda revisar en el año 440 declaraciones, porque no solo es de leer las 440 declaraciones, sino que es de analizar, de buscar algún indicio de enriquecimiento ilícito, hacer las diligencias necesarias para comprobar si hay o no enriquecimiento ilícito, solicitar información al sistema bancario, por ejemplo, u otras aclaraciones que se le puedan pedir. Entonces, si estamos hablando de un real compromiso de prevención y combate de la corrupción, hay que fortalecer la sección de probidad para que pueda efectivamente verificar si hay un enriquecimiento ilícito de los funcionarios, pero para eso hay que fortalecerlo, hay que darle los recursos técnicos, financieros y humanos para que pueda hacer esta verificación. Lo otro es que creemos que en cada institución pública debe dársele una mayor atención a los mecanismos de control interno a efecto de verificar que los sujetos obligados de la institución rindan la declaración. Por lo que nosotros sabemos, no en todas las instituciones y en algunas solo hay pequeños avisos señalándole al funcionario que tiene que presentar la declaración. Entonces también eso es un tema que hay que considerar porque tenemos casos de funcionarios que no sabían que tenían que presentar la declaración. Entonces es necesario que cada institución del Estado se dé este proceso de control interno respecto de quienes presentan o quienes están pendientes de presentar la declaración de patrimonio. Lo otro es que también llevamos el tema a que se analice el marco legal actual a efecto de también considerar los incrementos patrimoniales de funcionarios que han adquirido Bitcoin, por ejemplo, los criptoactivos. En este momento no sabemos si la Corte Suprema de Justicia, particularmente la sección de probidad, tiene la capacidad de a los funcionarios evaluar su patrimonio que puedan tener en activos digitales, Bitcoin, por ejemplo. Ese tema también lo señalamos que debe de considerarse. Y el otro aspecto debe de limitarse la discrecionalidad de la Corte Suprema de Justicia en a qué casos darle prioridad para analizar posible enriquecimiento ilícito. Porque ese es un tema que no es de ahora, y es recurrente. Ustedes se recordarán allá por 2014-2015 que comenzó la sección de probidad a generar procedimientos sancionatorios, que se dio esta discusión, cuál era el criterio para seleccionar los casos. En aquel momento, si ustedes se recuerdan, se mencionaba que se había tomado como prioridad, por ejemplo, si ya estaba por vencer el plazo de los 10 años, el nivel de funcionario y el posible monto de enriquecimiento ilícito. Todos esos eran criterios, pero no hay, digamos, un marco regulatorio fijo respecto de cuáles van a ser los criterios para seleccionar los casos. Esas son las conclusiones y como último punto queremos plantear como Acción Ciudadana una bandera roja al tema de las declaraciones de patrimonio. Y esta bandera roja lo que nos muestra es una alerta que hay que considerar, o sea, es una alerta grave, de que en este tema de las declaraciones de patrimonio, al no tener la capacidad la sección de probidad de analizar todas estas declaraciones, al tener este nivel de incumplimientos, se abre una ventana muy grande
para el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos. Y por lo tanto nosotros señalamos esta bandera roja, que en este caso es alto nivel de incumplimiento de la presentación de declaraciones, limitada capacidad operativa de la sección de probidad, notables retrasos en la verificación de las declaraciones, dificultades para verificar el enriquecimiento ilícito con criptoactivos, riesgo de discrecionalidad en la toma de decisiones respecto de qué casos analizar. Entonces, todas estas razones nos llevan a concluir que hay riesgos muy elevados de corrupción en esta área, en esta materia, porque no hay los controles y no se está dando el cumplimiento de esta obligación. Por eso, bandera roja. Así que esto es lo que teníamos para presentarles. Ya a esta altura entiendo que ya tienen en sus correos, en sus teléfonos, tienen el informe y la presentación, así que quedamos abiertos para cualquier pregunta que tuvieran respecto de la presentación. Así que gracias.